30 minutos para hacer su intervención. Muchas gracias. Voy a ver. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señorías, por la invitación a esta comparecencia. Es para mí un honor y también una gran satisfacción y una valiosa oportunidad de comparecer ante esta subcomisión del Congreso de los Diputados para la elaboración de un pacto de Estado social político por la educación, razón por la cual deseo hacerles llegar, con mis primeras palabras, mi más sincera gratitud para todos. Quisiera, antes que nada, destacar la pertinencia del enfoque no solamente político, sino también social del pacto educativo. Y es que en una sociedad avanzada como la española, la educación se ha convertido en un ámbito que no solo compete a responsables políticos, pero por muy importante que sea su liderazgo y decisiva calidad de su actuación, sino que concierne claramente a la sociedad en general y, en particular, a las organizaciones de este importante sector. Trabajar por la educación es hoy, sin lugar a dudas, preparar el futuro de la sociedad del mañana. Por ello, estamos dispuestos a colaborar en todo lo que esté en nuestra mano para que ese pacto deseado y deseable sea posible. Comparezco aquí en representación de ACADE, que, como sus señorías saben, es una organización de la que presido con cerca de 4 décadas de existencia. Nuestra organización existe desde el 1978. Es la asociación mayoritaria de ámbito del sector de la educación no sostenida con fondos públicos. Cubrimos 3.557 centros de todos los niveles de educación y formación, 1.138.600 alumnos y 69.710 profesores de enseñanzas regladas y no regladas, siendo 518.064 el número de estudiantes que cursan enseñanzas obligatorias en la educación privada. Esta considerable base de representación nos convierte en un actor relevante a la hora de incidir sobre el futuro de la educación española. De acuerdo con nuestra visión de las cosas, esta espléndida oportunidad que en torno al pacto social y político se abre para la educación española debería tener 2 metas fundamentales, ambas necesarias, aunque ninguna de ellas suficiente. En primer lugar, se trataría de dotar de una cierta estabilidad al sistema, de modo que se garantice, más allá de los cambios políticos, un marco básico común en lo territorial y estable en su contenido. Una estabilidad básica es requerida por las familias, por los profesores y por el resto de los sectores sociales y económicos que operan en el mundo de la educación escolar. Además, es esta una norma común en los sistemas educativos de los países más avanzados. Ello hace que su modelo educativo sea claramente reconocible por propios y extraños como parte identificativa de su modelo social. Pero esa estabilidad básica del sistema educativo que se propugna ha de hacerse compatible con una cierta capacidad de adaptación a un entorno permanentemente cambiante y complejo. Entorno que traslada a la educación y a la trasladada a la educación y la formación de los países desarrollados, nuevas exigencias y nuevos requerimientos. Algo similar cabe decir de la repercusión
del pacto en el ámbito territorial, en el cual se ha ido deslizando, por motivos diferentes, una progresiva disgregación del sistema, una fragmentación que avanza hacia 17 sistemas educativos diferentes. Esta tendencia, acentuada a lo largo de la última década, además de contribuir a la desvertebración de nuestro país, incide negativamente en la igualdad de los ciudadanos en el ejercicio efectivo del derecho fundamental a la educación, dificulta la movilidad de las familias por razones escolares y atenta al principio europeo del mercado único. En segundo lugar, el pacto ha de procurar una modernización del sistema educativo y una mejora de su nivel de calidad. El desarrollo de la sociedad del conocimiento, la explosión en la escala propia del tiempo histórico de lo digital y la recién anunciada cuarta revolución industrial ha situado a la educación y la formación en el centro de todas las miradas, de todas las expectativas y, por qué no decirlo, de muchas esperanzas. Ante esta circunstancia resulta imprescindible que nuestro sistema educativo aporte una respuesta pertinente y adaptada a las exigencias de este nuevo contexto tan dinámico y tan complejo. Gracias al carácter históricamente avanzado de nuestros sistemas estadísticos, a la preocupación científica de nuestros académicos, al papel de alguna de las instituciones del Estado, a la preocupación creciente de la Unión Europea y a la aportación impagable de los organismos multilaterales con competencias en educación, abundan los datos necesarios para auscultar el sistema educativo español y hacer un diagnóstico descriptivo de su situación. No obstante lo anterior, y para no perdernos en la tarea, permítanme, sus señorías, que fije la atención en tan solo un puñado de debilidades de la educación española. Serán pocas, solo 5, pero en nuestra opinión enormemente relevantes. En primer lugar, es preciso destacar la mediocridad de sus resultados, entendidos en términos de rendimiento escolar. Un análisis amplio de los datos disponibles al respecto pone de manifiesto una llamativa mediocridad. Cuando estos resultados se someten a la prueba del contraste internacional e incluso a la comparación consigo mismos mediante la consideración de las tendencias a lo largo de periodos de tiempo suficientemente extensos, se aprecian déficits notables que constituyen auténticos frenos para el progreso individual y el avance económico y social de nuestro país. Llegados a este punto, no les abrumaré con cifras a sus señorías, pero a partir de los datos disponibles sí quisiera destacar 6 conclusiones principales. Un estancamiento del rendimiento escolar en torno a valores mediocres, medidos por las pruebas de PISA a lo largo de los últimos 15 años. Unos niveles precarios en materia de excelencia, medidos a través de las pruebas PISA. Unas diferencias territoriales mayúsculas que equivalen a desfases escolares entre comunidades autónomas de hasta 2 cursos académicos. Una posición francamente retrasada en cuanto al conocimiento de idiomas extranjeros en el marco de la Unión Europea. Unas cifras de abandono temprano de la educación o de la formación que duplican las de la media de la Unión Europea y que no se reducen con el tiempo respecto de ella. Y un estancamiento en cuanto a la generación del capital humano básico en cifras muy deficientes en comparación con la inmensa mayoría de los países de la Unión Europea.
En segundo lugar, nos encontramos con una escasa eficiencia del gasto público. Con frecuencia se da por supuesto que todo gasto en educación es una inversión, pero lo cierto es que el cómo se empleen los recursos constituye un factor clave para distinguir entre las buenas y las malas inversiones también en materia educativa. Así, España, con un 18%, es uno de los países europeos en los que la proporción del gasto privado con respecto al gasto total de educación es mayor. Además, la tendencia es creciente y diverge con respecto a la tendencia de la Unión Europea, apuntando así a una insuficiencia del gasto público en educación, a una ineficiencia del mismo o a ambas cosas a la vez. La relación entre gasto y resultados es, como saben bien sus señorías, una medida de eficiencia. Pues bien, esa relación ha ido divergiendo a lo largo de la primera década del presente siglo, es decir, presentando cada vez un mayor gasto público y manteniendo los mismos resultados, con una cierta convergencia posterior por efecto de los ajustes derivados de la crisis económica. En tercer lugar, se da una brecha amplia y preocupante entre la formación y el empleo, con la aparente paradoja de altos niveles de desempleo juvenil que alcanzan a individuos formados y a la vez una escasez de cualificaciones y de competencias de interés para el mercado laboral. Así, en la enseñanza universitaria, el desajuste que se observa entre la oferta y demanda de cualificaciones es mayúsculo, desde el lado de la oferta en la familia de educación, artes, humanidades, y lo es, sin embargo, del lado de la demanda, en ingenierías, industria, construcción, tecnologías, matemáticas, etc. En la formación profesional reglada, aunque ese desajuste es bastante menor, existen también familias profesionales para las cuales la distancia entre la oferta y la demanda es considerable. En cuarto lugar, es preciso destacar la lentitud de la respuesta política. Una de las debilidades de nuestro sistema de educación y de formación estriba en la enorme lentitud de la respuesta política a las exigencias del contexto. Y ello, a pesar de la influencia creciente de la Unión Europea en materia de orientación y definición en las políticas clave. En quinto lugar, cabe señalar las deficiencias de los marcos normativos, que contribuyen a su desvalorización y con alguna frecuencia a su incumplimiento patente o discreto según los casos. Ello deriva en una falta de respeto a nuestro Estado de Derecho, que es la base de nuestras libertades y el fundamento de nuestra democracia. Se advierte, además, un ordenancismo creciente, con un incremento significativo de la presión regulatoria y una especificación exagerada de detalles. Por otro lado, hemos padecido una confrontación de carácter tanto ideológico como propiamente político, que ha hecho a menudo de la educación un campo de conflicto, lo que ha repercutido negativamente en la calidad intrínseca de las normas. Señorías, el sector privado, al que represento, puede continuar a paliar o ayudar esas tres primeras deficiencias de nuestro sistema educativo, pero al igual que otros sectores y que la sociedad en general, precisa que los poderes públicos se hagan cargo al menos de los dos últimos déficits.
De acuerdo con el reciente informe de PISA, correspondiente a la edición de 2015, los colegios privados obtienen resultados que contribuyen a elevar la media de España al obtener puntuaciones que se sitúan 30 puntos por encima del resto. Lo que, como saben sus señorías, equivale aproximadamente a una ventaja de todo un curso académico. Pero reitero, no son afirmaciones mías, son afirmaciones de PISA. Pero además, cuando dicho informe profundiza en los procesos explicativos, por qué estas diferencias, encuentra un sólido modelo de enseñanza, refiriéndose al sector privado, al que cabe atribuir en buena medida esta ventaja competitiva. Este modelo, que ponemos a disposición de toda la comunidad educativa, tiene como rasgos diferenciales, según el citado informe PISA, los siguientes: un mayor volumen de recursos dedicados a las enseñanzas de las ciencias, más importancia a las enseñanzas de las ciencias. Una enseñanza estructurada, clara e informativa sobre cada tema, que generalmente incluye explicaciones del profesor, debates en el aula, preguntas de estudiantes, nuevas metodologías educativas, etc. Tercero, un mayor nivel de adaptación de las enseñanzas a las características de los estudiantes. Cuarto, un mayor tiempo de aprendizaje, variable esta que correlaciona fuertemente con el rendimiento de los alumnos. Quinto, un mejor control del clima escolar. Sexto, una mayor implicación de los padres en las actividades escolares, en parte debida a la selección de centro y modelo educativo. Una selección efectiva de sus profesionales en función de sus cualidades y competencias. Una evaluación docente continuada por parte de jefes de departamento y de directores de los centros. Por otro lado, los centros privados están acostumbrados a gestionar los recursos de un modo eficiente, incidiendo de un modo sistemático sobre lo que son los factores críticos del rendimiento de los alumnos, en particular sobre el profesorado y las metodologías de enseñanza, sobre la calidad de la gestión y de la dirección escolar, sobre la organización de los colegios y el clima escolar, y sobre la implicación parental. Además, nuestros centros disponen de una mayor flexibilidad y están en mejores condiciones para adaptarse a esas exigencias de un contexto dinámico que se reflejan en nuevas actitudes, nuevos conocimientos y nuevas competencias. Ese es precisamente el fundamento de nuestra constante reivindicación de una mayor autonomía que nos permita la creación de proyectos educativos propios a fin de generar una mejor respuesta educativa de los nuevos desafíos, una mayor flexibilidad en la organización escolar para la ampliación y administración del tiempo lectivo, la adopción de metodologías de enseñanzas innovadoras, etc. La ampliación del currículum con contenidos novedosos y más próximos a intereses de los alumnos, de los estudiantes y al requerimiento del contexto. Una mayor flexibilidad para la contratación de profesores con titulaciones singulares
Pero más allá de sus aportaciones indudables a la mejora de la calidad del sistema educativo español en su conjunto, los centros privados constituyen elementos indispensables de una sociedad plural que necesita, asimismo, una oferta educativa suficientemente diferenciada y que repose en un marco coherente de derechos y de libertades fundamentales. Como bien saben sus señorías, en el año 1948 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declaración que ha pretendido ser desde sus orígenes un código ético transcultural pretendidamente válido para toda la humanidad. En su artículo 23, y después de establecer los principios de obligatoriedad y de gratuidad de la enseñanza obligatoria, la citada declaración consagra el principio de la libertad en los siguientes términos. Los padres tendrán el derecho preferente de escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. Casi 7 décadas después, esa perspectiva de los fundamentos de la educación sigue teniendo plena vigencia. Inspirada en ese marco universal de la Constitución española del 78, en su artículo 27, 1 establece: todos tienen derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. Con ello, nuestra Ley de Leyes define en el título de mayor fuerza jurídica los dos grandes pilares de nuestro marco constitucional: la libertad de enseñanza y el derecho a la educación, marco en el cual ha de inscribirse en España la ordenación de su sistema educativo. A imagen y semejanza de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, esos dos pilares están conectados entre sí por el principio de la gratuidad que se establece más adelante en nuestra Ley de Leyes, artículo 27.4, en los siguientes términos: la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. Este principio de gratuidad constituye un medio, un instrumento para asegurar el ejercicio tanto del derecho de la educación como el de la libertad de enseñanza, y para hacer efectiva una dimensión básica de la libertad de enseñanza, consistente en la libertad de las familias para escoger el centro que consideren más adecuado para la educación de sus hijos, independientemente de cuál sea su nivel socioeconómico o sociocultural. El incremento del nivel de preparación y de apertura de las nuevas generaciones con respecto a las anteriores, junto con las dinámicas propias de la sociedad del conocimiento y de la información, aconsejan mirar el futuro desde una actualización de los principios interpretativos de este marco constitucional y de sus criterios de aplicación. Por otra parte, una sociedad civil más robusta, que es propia de los países más desarrollados, reclama un mayor protagonismo en la colaboración con el Estado para la prestación de un servicio de interés público fundamental, ¿cuál es la educación? La concepción de que los servicios educativos promovidos desde las organizaciones de la sociedad civil deben de ser subsidiarios del Estado ha de ser renovada para desembocar en una visión de cooperación pública-privada capaz de dar así
una respuesta de calidad, eficaz y eficiente, y de asegurar, en todo caso, el cumplimiento de los principios constitucionales en materia educativa. Se trata de atender mejor la mayor complejidad de expectativas, de necesidades y de intereses de los ciudadanos de hoy, más formados, más diversos en sus juicios y en sus posiciones cívicas y mejor conocedores de cuáles son sus derechos. Esa actualización de los criterios de aplicación del marco constitucional en materia educativa debe tomar en consideración conjuntamente esos tres principios que antes citaba: obligatoriedad de la enseñanza así establecida, libertad y gratuidad, desde la perspectiva de la modernidad. En la situación presente, que no ha sido actualizada en las últimas 3 décadas, las familias que en las etapas obligatorias optan por un centro privado para escolarizar a sus hijos están siendo discriminados en el libre ejercicio de un derecho fundamental, pues para hacerlo posible se ven forzadas a pagar por duplicado ese servicio básico, a través del recibo del colegio y mediante sus impuestos. Sin embargo, la aplicación del principio de la gratuidad no puede producirse en detrimento del principio de la libertad. Y eso es así porque el principio de la gratuidad de las enseñanzas declaradas obligatorias por la ley no solo es el que legitima la obligatoriedad, sino también el que hace posible el ejercicio de la libertad de elección del tipo de educación que desean para sus hijos, lo que se sustancia en la elección del centro educativo. Sin gratuidad, la libertad de enseñanza como derecho fundamental es una ficción, al convertirse en un derecho cuyo ejercicio o está restringido a unos pocos o comporta unos sacrificios notables de muchas familias que se sitúan en condiciones de desigualdad respecto a aquellas otras, de igual nivel de ingresos que sí pueden beneficiarse de dicha gratuidad. Los marcos normativos antes señalados colocan el derecho a la educación y la libertad de enseñanza como derechos fundamentales de la persona y de los ciudadanos y sitúan a la gratuidad como un mero instrumento para hacer aquellos posibles. Muchas gracias, señoría, por el agua. Muchas gracias. Por tal motivo, la elección de centro por parte de las familias no se puede ver limitado a la actual alternativa, sino que ha de pivotar prima facie sobre el tipo de educación que se considere más adecuada para los hijos. Y ese tipo de educación no se agota en las fórmulas actualmente existentes bajo el paraguas de lo gratuito, sino que ha de ampliarse a otros modelos que han demostrado su eficacia y que en el momento presente se sitúan fuera de este paraguas. Sin perjuicio de las fórmulas ya existentes, resulta imprescindible la modernización en la aplicación del marco constitucional mediante la ampliación de los sistemas de financiación a nuevas fórmulas, de modo que la aplicación práctica de esta tríada constitucional, obligatoriedad, libertad y gratuidad de la educación básica, atienda mejor y de un modo más equitativo a las familias, cualquiera que sea su condición social o económica.
porque el derecho a la gratuidad no se puede ejercer en detrimento del derecho a la libertad de las familias de escoger el tipo de educación que pretenden dar a sus hijos. Se trata, en nuestra opinión, de una restricción interpretativa del marco constitucional que invierte la jerarquía de derechos. En relación con lo anterior, abunda en nuestro país el estereotipo de que la enseñanza privada es para la enseñanza de los ricos. Ello desvirtúa una realidad cierta que está más allá de esta interesada caricatura, pues la mayor parte de nuestros alumnos pertenecen a una clase media dispuesta a invertir en educación de sus hijos, multitud de familias españolas con un nivel de renta muy medio, inclusive medio-bajo, comerciantes, empresarios modestos, con frecuencia sin estudios que los básicos, jóvenes profesionales que luchan por llegar a final de mes, han hecho una apuesta educativa por nuestros colegios. Unos guiados a la vez por ese impulso meritocrático que procura elevar el nivel educativo familiar en la siguiente generación. Otros porque desconfían de las soluciones aportadas por el Estado cuando lo que está en juego es el futuro del bien más preciado, sus hijos. Señor Núñez, tiene que ir terminando. Disculpe, presidenta, es que he calculado mal. Creía, como leo despacio, lo leí más deprisa, así que voy a intentarlo, pero les pido perdón y que me permite terminar. Me queda muy poco. Otros porque desconfían de las soluciones aportadas por el Estado cuando lo que está en juego es el futuro del bien más apreciado, sus hijos. Lo cierto es que para ejercer un derecho contemplado en nuestra Constitución y en las normas internacionales están dispuestos a hacer un esfuerzo económico en favor de lo que consideran el tipo de educación más adecuado para sus hijos. Toda esta constelación de familias españolas que optan por la enseñanza no sostenida con fondos públicos y los esfuerzos económicos que realizan en favor de la educación explican el hecho de que en España el 18% antes citado sea uno de los países europeos en los que la proporción del gasto privado con respecto al gasto total en educación es más elevada. Se trata de una auténtica inversión en el plano estrictamente financiero que ha sido establecida en los medios académicos y calculada mediante análisis econométricos. Pero el retorno en términos de rentabilidad de una inversión de origen puramente privado no revierte únicamente sobre el sujeto que le afecta a la inversión, sino que además de una componente privada posee otra pública que, según los cálculos de la OCDE, es muy relevante. Este beneficio público que aportan las familias que escolarizan a sus hijos en centros no sostenidos con fondos públicos nutre las arcas públicas, pues los mayores niveles formativos están asociados a los mejores salarios. Estos aumentan los retornos fiscales y las cotizaciones a la Seguridad Social y, por otra parte, disminuyen las ayudas públicas que reciben las familias. Así pues, ya no solo desde la perspectiva de los derechos fundamentales, sino también desde el punto de vista puramente inversor, parece razonable que el Estado devuelva a las familias una parte, al menos, de los réditos que él recuperará de una inversión de la que no ha sido titular. Señorías, voy terminando ya. El sector educativo que represento está comprometido con los intereses generales de nuestro país en materia educativa, desde una concepción de responsabilidad social. Pero justamente por ello requiere de los poderes públicos una visión más amplia, más moderna, más innovadora, que atienda mejor los derechos de todos los ciudadanos y aporte la imprescindible seguridad jurídica de los marcos normativos. En aras a la concisión,
Pondré a continuación tan solo 2 ejemplos de esos 2 tipos de expectativas de nuestro sector. En relación con lo primero, defendemos ampliar las fórmulas de financiación de la enseñanza mediante la generalización de 2 herramientas nuevas a nivel del propio Estado español: la desgravación fiscal de las enseñanzas obligatorias y el bono escolar para la etapa no obligatoria en la educación infantil. En cuanto a la primera de las citadas fórmulas, consideramos que existen bases suficientes en nuestro marco constitucional como para tomarla en consideración, proponiendo como referencia de costes el de la plaza del coste del sector concertado, siempre más económico que del sector público. Algunas de esas bases me he referido anteriormente y por ello no insistiré aquí, pero quiero únicamente recordar a sus señorías que no sería una innovación radical, toda vez que se practica en algunas comunidades autónomas y en diferentes países del mundo, para las enseñanzas obligatorias. Se trataría de regularla a nivel de todo el Estado y de aplicarla con carácter general con el propósito de conciliar mejor la obligatoriedad, la libertad y la gratuidad en el ámbito educativo. Y en cuanto a la segunda, es bien sabido que la educación infantil no solo contribuye a la mejora del rendimiento escolar en etapas posteriores, particularmente en los sectores socialmente desfavorecidos, sino que además es una herramienta esencial para facilitar la conciliación entre la vida familiar, la vida personal y la profesional. Por ello, consideramos necesario asegurar la suficiente oferta educativa de educación infantil a través de la cooperación de las administraciones públicas con entidades privadas y la financiación pública de las plazas en centros privados mediante la fórmula de bono escolar. En relación con la seguridad jurídica y la garantía que han de aportar los marcos normativos, quisiera subrayar el caso de las escuelas de educación infantil. Señor Núñez, va a tener que ir terminando porque... Me quedan ya poquísimo. No, es que si no, no van a poder intervenir. Bueno, y tiene usted que luego 10 minutos para contestar a las preguntas. Bueno, es que particularmente si no, en el ciclo de 0 a 3 años de edad, nuestras escuelas infantiles han de convivir con fórmulas ilegales. Me refiero a aquellos establecimientos que se ofertan como espacios educativos sin serlos, como por ejemplo madres de día, las casas nido, las ludotecas, y que no cumplen las exigencias establecidas en nuestros marcos normativos. Dadas las características de edad y fragilidad de los niños, a lo que esa atención educativa va dirigida y la necesidad obvia de especial protección, nos oponemos a esta situación que comporta además inseguridad para las familias y una clara competencia desleal. Corresponde a las administraciones públicas corregir esta situación. Y termino agradeciendo a sus señorías que hayan tenido la oportunidad de escucharme y estoy dispuesto a las preguntas que ustedes quieran hacerme. Muchísimas gracias, señor Núñez. Les pido, presidenta, disculpas si me he retrasado, he calculado mal y les ruego disculpas nuevamente. No se preocupe. Por el Grupo Parlamentario